fundamental y central, más allá de la independencia de nuestra ciudad, que por cierto va a darle un saludo a la ciudad nuestro panelista, también abordaremos un análisis del proceso que tiene que llevar este planteamiento de consulta popular planteado por el presidente Lenín Moreno. Y queremos también profundizar en establecer cuáles son las diferencias, ¿no?, las regulaciones, ¿no?, y los tipos de consultas que se implementan en el marco de preguntas que se realizan a los ciudadanos para determinar uno u otro hecho que tenga relevancia respecto al pronunciamiento de los ciudadanos. Doctor, los saludamos, le damos la bienvenida y queremos un poco conocer desde el pensamiento jurídico, el pensamiento constitucional, cuál es el proceso que continúa después de la convocatoria a la consulta popular, sabiendo que ya la Corte Constitucional, según la resolución del día de ayer, ¿no?, admitió las 7 preguntas de la consulta y inicia su análisis. Buenos días y bienvenido. Buenos días, señoras y señores. En primer lugar, también quiero adherirme en mis primeras palabras en la intervención de este programa para rendir un homenaje caluroso, sincero y profundamente patriótico a la ciudad de Guayaquil, que el día 9 de octubre conmemora un aniversario más de su emancipación política. Indudablemente que Guayaquil es una ciudad denominada con justa razón cuna de la libertad. 9 de octubre de 1820, 6 de marzo de 1845, 5 de junio de 1895, 28 de mayo de 1944, 15 de noviembre de 1922, entre otras, son fechas que marcaron hitos en la historia nacional desde todo punto de vista. Por eso Guayaquil es una ciudad pujante, hospitalaria, cosmopolita. Con este motivo, un homenaje sincero y muy rendido a Guayaquil, y quiero hacer aquí una pequeña digresión en este homenaje, para significar que Guayaquil siempre ha luchado por sus instituciones, por su futuro, por su espíritu eminentemente solidario y benemérito. Por eso quiero, con motivo de este saludo, dejar constancia de mi profunda preocupación por el proyecto que existe en una ley que se está discutiendo para llevarse Solca a Quito. Sociedad de Lucha contra el Cáncer es una institución guayaquileña que nació bajo la inspiración de Juan Tan Camarengo, del doctor Juan Tan Camarengo, y que tiene vinculaciones ahora en todo el país. Hay 6 o 7 ciudades del país tienen, Solca tiene proyecciones nacionales. El proyecto que está cursando el Ministerio de Salud para que vaya al Congreso, a la Asamblea, es el de quitarle a Guayaquil su autonomía de Solca. Es decir, quitarle la autonomía de Solca a Guayaquil para que pase a ser dependencia pública en Quito. Y hay un pronunciamiento de Solca en la prensa nacional rechazando este procedimiento que se pretende incentivar. Mi modesta voz se suma a la de Solca en su protesta formal que hace públicamente su reclamación, y también para que Guayaquil no se deje nuevamente avasallar, si acaso pretenden hacerlo, quitándole una institución tan noble y benemérita como es Solca, cuya trayectoria es inmensamente conocida por el pueblo del Ecuador. Una vez más, mis saludos a Guayaquil, y porque Guayaquil siga siendo siempre la perla del Pacífico, y que su lema, Guayaquil por la patria, sea un lema permanente de orgullo, de satisfacción y de progreso. Entrando en la pregunta que me hizo Stalin al principio de esta conversación, debo indicar lo siguiente. La Corte Constitucional el día de ayer ha resuelto en primera instancia, cumpliendo con la disposición legal pertinente, dar admisibilidad a la consulta que le ha planteado el presidente. En este ámbito hay que indicar que hay varios pasos que tiene la Corte Constitucional para ir avanzando en este proceso. Primero, de los miembros integrantes del tribunal, de la Corte, son 3 los que tienen que calificar si se admite o no al trámite la consulta, las preguntas. Y ha sido admitido al trámite por los 3 miembros de la Corte. Son jueces. Los jueces de la Corte, que han opinado que se puede admitir. Posteriormente, hay un ponente que se llama ahora, que es el que por ponente que es designado por sorteo, el que tiene que
emitieron una opinión respecto a la procedencia o no de la constitucionalidad de tales preguntas, para que finalmente vaya al pleno de la Corte y sea el que resuelva su aprobación y le viene el término subsiguiente para la publicación, etcétera, etcétera. El primer paso está dado ya. Fue a la Corte, los jueces de la Corte han dado la admisión, ya está admitido al trámite y ahora viene la calificación final. ¿Qué es lo que hay aquí? Existe una consulta presentada por el presidente de la República en las 7 preguntas que el país ya conoce. Hay una discusión jurídica que más discusión hay inquietud. Consulta y referéndum. La consulta es toda pregunta que se le quiera hacer al pueblo en lo tocante a los cambios que se quieren que se produzcan en el país. Y el referéndum es cuando concretamente se quiere hacer el cambio en algún artículo de la Constitución. Entonces, lo mismo o no es lo mismo, ya es semántico. Aquí la Corte tendrá que aceptar todo o negar todo. O una parte decir que no cumple con cierta disposición constitucional y la otra sí. Pero no ponerse a discutir que la una es referéndum y la otra es consulta. Esa es mi opinión. Hemos tenido en el Ecuador consultas que han contenido referéndum. Por ejemplo, aquella que le preguntaron al pueblo si quería o no que haya corrida de toros y que se permita la pelea de gallos. O la de los casinos. O de los casinos. Por ejemplo, ahí hay un caso en donde fue una simple pregunta que le hicieron, pero en esa misma consulta se incluyeron preguntas vinculadas con cambios que debían hacerse de carácter legal o constitucional. Es decir, que a la misma convocatoria y en la misma petición de consulta estaban contenidos todos los aspectos que hay también ahora. O sea, ni la consulta ni el referéndum se aparecen. ¿Perdón? No se parecen ni la consulta ni el referéndum. No se parecen los dos, son diferentes. Así es. Los dos se hacen a través de consulta. Claro, eso sí, La única parte en la que se igualan en que los dos, la consulta y el referéndum, tienen que pasar al Tribunal Constitucional. Eso, a la Corte Constitucional. Un aporte agregado al análisis que hace nuestro panelista, el doctor Wagner. Dice, el plebiscito es el pronunciamiento que se solicita al pueblo acerca de una decisión fundamental para la vida del Estado y de la sociedad. A diferencia del referéndum, en el cual se le consulta a los ciudadanos acerca de un texto normativo ya formalizado para que se pronuncie afirmativamente o negativamente. Ahí están las diferencias. Lo que usted explicando. Donde sí hay diferencia cuando se trata de enmiendas o de reformas. Claro. La reforma es cuando se va a querer cambiar la estructura del Estado, dice así la Constitución. Y las enmiendas cuando no hay tal cosa. Ahí sí hay una diferencia notable entre enmienda y la otra palabra que estoy utilizando. Pero acá no. La consulta es general que comprende preguntas que son de referéndum, pero que forman parte de la consulta y que no pueden decir, no se hace sino la 1 y la 2, y la 3 y la 4 no, porque la una es consulta, la otra es referéndum no. Está claro, ¿no? Sí, ahora dice, así está bien. Ahora, consulta popular. Esto es interesante. Es la opinión que una determinada autoridad solicita a la ciudadanía sobre un aspecto específico de interés nacional, regional o local, que la obliga a traducirla en acciones concretas. Así es. Así es. Por ejemplo, en Suiza, claro, hay consultas para preguntarle al pueblo si conviene que la calle 9 de octubre sea de una sola vía. Eso no afecta a la Constitución. Exactamente, pero el pueblo hay que decir. Así para un ejemplo muy claro que Suiza se consulta a cada momento pidiendo la opinión de la ciudadanía, lo cual está bien. Hay una evidente participación ciudadana. Sí. Ahora, lo importante es que todas estas herramientas van orientadas a fortalecer la participación de los ciudadanos, ¿no? Y a fortalecer el valor democrático. Eso es lo más importante. Y por eso es que dice el presidente Lenín Moreno, no será la primera consulta. Será necesario varias consultas donde seguirá preguntándosele al pueblo, ¿no? Para tomar en cuenta justamente ese valor soberano. Sobre las preguntas que no fueron tomadas en cuenta en la consulta, él va ha dicho eso. a hacer nuevas consultas o va a mandar a la asamblea para que las apruebe. Es interesante. Son 7 preguntas, ¿no? 7 preguntas. Y el pueblo le mandó casi 1000 preguntas, muchas de las cuales están ya tomadas en cuenta en esta consulta. Pero lógicamente el presidente no podía hacer 1000 preguntas. Son absurdos. Que tomó las principales para su criterio y deja abierta la puerta, que no es la que la abre él, sino que da la ley y la Constitución, para que pueda seguir haciendo nuevas consultas o enviar con proyectos de ley a la Asamblea para que la Asamblea resuelva mediante los trámites respectivos dictar una ley que cubra la
postura del pueblo ecuatoriano cuando pedía tal. Por ejemplo, yo creo que la devolución del 15% de la utilidad a los trabajadores que le fueron robadas y el 40% que se le quitó a los jubilados del Seguro Social, eso debe ser materia de preocupación del presidente para que adopte dos cosas, o una nueva consulta, que sería, creo que es necesaria, o un proyecto de reforma a la ley que diga que la plata se devuelve, y más aún que se le devuelva a la gente la plata que se la llevaron. La forma que para que hacerlo, la estudiar el presidente si así acepta. Claro. Ahora, este análisis a nivel de la Corte Constitucional, con la motivación que tiene que hacer un juez o una jueza, va a analizar la incidencia que pueda tener cada una de estas preguntas respecto a la estructura del Estado y la pregunta que generalmente se hace a través de este referéndum. Un poco en perspectiva, ¿qué nos dice la casuística, doctor? ¿Cuáles son las experiencias que hemos tenido respecto a consultas y qué pronunciamientos y cómo se han pronunciado estos organismos? Bueno, conocemos el pronunciamiento de la Corte a través de las distintas consultas que se han hecho. Por eso. Ya se pronunció. Pues sería cuestión de ir revisando cada una qué motivación tuvo para haber autorizado o no. Por ejemplo, esta Corte dice que autorizó las reformas, ¿no?, a la Constitución y que estaban viciadas de inconstitucionalidad. Sí, entonces, imagínate tú cómo ahora va a replantear esa inconstitucionalidad que fue puesta en un determinado momento y ahora tendrá que decir lo contrario. No sé. Entonces estoy tratando de preguntarle cómo es la casuística. Tiene un argumento desde mi punto de vista. Solamente lo que tiene que ver con la pregunta de la reelección, que cuando fue en el caso de la enmienda pasó a la asamblea, ahora va a pasar al pueblo. Esa es la única diferencia, doctor, ¿verdad? Es que Las la enmiendas Constitución del dice año eso. 15 no pasaron por el pueblo. Exacto. La Fueron Constitución dice que debe ser aprobadas consultada. exclusivamente por la Asamblea. Por eso. Y la Asamblea resolvió lo que resolvió. Ahora el presidente le está preguntando al pueblo si desea que la cosa sea al revés y anoten la pregunta. Y que por lo tanto quede sin efecto lo que aprobó la Asamblea Constituyente en el año 2015. Si tanto se habla con razón que el soberano es el que decide, que el pueblo es el que manda, que la voz del pueblo es la voz de Dios, ahí se pone en evidencia. Antes no le consultaron y se hizo esa enmienda. Ahora le preguntan para que diga, usted no acepta lo que hizo la constituyente de esa época y por lo tanto para que quede vigente el artículo de la Constitución como estaba antes de la enmienda. Si el pueblo dice sí, ahí no hay absolutamente ningún problema. Ahora, no puede hablarse ni de que hay efectos retroactivos ni que es retroactivo. Es un argumento muy deleznable. El pueblo dice lo que pasó el año 15 no vale. Ahora vale lo que digo yo para que entre en vigencia nuevamente la disposición vigente antes de la enmienda del 2015. Claro. Lo que estipula la Constitución de Montecristi del 2008. Y ahí viene un asunto importante, que los que están negando estos asuntos que estoy anotando hablan que hay que mantener el espíritu de Montecristi. Y si eso es así, el espíritu de Montecristi fue el de que no haya renovación sino una sola vez. La alternabilidad. Es el espíritu, es la alternabilidad. Pero ahora que no les conviene, dicen que no, que se van contra el espíritu de la Constitución de Montecristi. Eso es absurdo. No hay coherencia entre una exposición y otra. A mí me parece muy importante y trascendente, y coincidiendo con su criterio, doctor, que la forma como se ha planteado el dilema ético del poder, porque estos son dilemas éticos del poder, de primero haber hecho una reforma a espalda del pronunciamiento del pueblo ecuatoriano, ¿no?, y que se haya aprobado en la Asamblea Nacional con esta dictadura de las mayorías, es lo más antidemocrático que pudiera haberse presentado y aprobado. Y yo creo que lo legítimo, lo ético, es el pronunciamiento y la consulta al pueblo. Como dice el doctor Bayru López, es el pueblo que va a determinar. Lo que hicieron en el 2015, señores, no procede. Ahora vamos, a partir de nuestro pronunciamiento, a hacer las cosas como deben de hacerse. Y dejar sin efecto. O sea, ya no es un problema de que remitimos al 2008, ya no es un problema de retroactividad, es un problema del pronunciamiento, cómo lo hace. Pero miren cómo es entonces el Ecuador. Sobre un hecho, el 2015 se dice una cosa y el 2017 se dice otra. Entonces, y propongo, doctor López, cambiemos y fijemos, pongamos un candado, pues. Toda enmienda constitucional tiene que pasar por la consulta popular. Nada de
que tiene que pasar por la Pero eso lo Asamblea. dice la Constitución. Sí, pero entonces, ¿por qué Abuso de poder. el Tribunal Abuso Constitucional? de poder. Entonces Ahí, pongamos, entonces hay que corregir definamos, eso, porque ¿no? si no definamos, Ilógico, no pues. definimos eso, la próxima vez va a pasar lo mismo. Hermano, Cambia lo la democrático escenario. institucional es que consulten al pueblo. Exacto, pues. El gobernante que no Exacto. lo hace es antidemocrático y a espalda del pueblo resuelve para sus intereses las reformas que tiene que hacer. Y ahí está lo condenable y lo censurable. Por eso el pueblo se pronuncia y dice, no, señor. Doctor López, para evitar que pasen estas cosas, pongan un candado, pues. Digamos, aquí nada se resuelve inmediatamente. ¿Cuántos candados han sido abiertos? Y violados. Bueno, No se entonces trata de sigamos la fiesta. candados. Entonces sigamos la fiesta. No. Se trata de hacer, solamente se trata de generar conductas y comportamientos ciudadanos y de gobernantes que siempre estén consultando y que la última palabra la tenga el pueblo. De eso se trata. Tú tienes la razón, Stalin, pero yo digo que cuando viene otro gobernante como Correa que dice, no, ¿qué consulta popular? Vaya la enmienda a la Asamblea, que ya la aprueben. Se trata de Señor eso. doctor, Son discúlpeme, los dilemas usted tiene la palabra. Dele, doctor. Usted hace una gran pregunta. Esto es problema consuetudinaria en la vida nacional. Lo que se hace hoy día se deshace mañana. Porque es verde, azul o roja la idea o el programa, lo que sea, se cambia por intereses que no son de carácter popular. Y se utiliza al pueblo con una tranquilidad pasmosa. Todo se hace en función del pueblo. El pueblo soberano, el pueblo que decide, el pueblo, etcétera, etcétera. Pero en la realidad se cometen actos que demuestran que no se quiere respetar esa decisión popular. Usted dice una gran verdad. Usted dice una gran verdad. Lo correcto tiene que ser que se respeten las disposiciones legales y constitucionales que existen ahora. Porque yo he dicho en reiteradas ocasiones, no hay necesidad de dictar más leyes en este país. Tenemos leyes por montones. Lo que hay que hacer es aplicarlas debida y seriamente. En el caso concreto, la Constitución plantea lo que usted dice. Tiene que acudirse al pueblo mediante referéndum, plebiscito, consulta, como quiera que sea, cuando se trate de temas de vital trascendencia para la vida nacional. Y a la Corte Constitucional, por mandato de la Constitución, lo que le corresponde es calificar si las preguntas que se van a formular al pueblo son o no constitucionales. La Corte Constitucional tiene esa finalidad exclusiva, que se respete el orden constitucional. Si hay una pregunta que no es constitucional, le niega. En el caso anterior aceptó una pregunta que no era constitucional. Ahora no puede oponerse por ningún concepto a decir que la pregunta que estamos analizando es inconstitucional, porque está permitiendo al pueblo que vuelva a estar vigente lo que estuvo vigente antes del 2015 y que la Corte Constitucional dispuso que se cambie sin motivo alguno. Perfecto. Porque fue la Asamblea la que así lo resolvió. Perfecto. Lo más constitucional Esto es que y ojalá democrático que mire, es la consulta. yo sí creo que estas conversaciones que tenemos aquí son importantes para consumo popular. Claro. Porque mucha gente, siendo docta en muchas partes de ciencia, etcétera, desconoce estos elementales conceptos que hay que aclararlos para que no haya distorsión y para que no los utilicen perversamente quienes quieren que esta consulta, por ejemplo, no tenga éxito. Y yo creo que ahora el pueblo sí está bastante empoderado de la trascendencia que tiene esta consulta y de la actitud que debe adoptar para ir a votar por su progreso, por el imperio de la libertad, de la constitucionalidad. Quedan pendientes muchas preguntas. El presidente está diciendo, voy a convocar al pueblo cuantas veces sea necesario. ¿Me parece bien? ¿Que cuesta dinero? Sí, pero más dinero se llevan los de Obredech y los que sabemos. Así es. Pero que se le consulte al pueblo y el pueblo también iría aprendiendo a participar en forma efectiva y que se respete lo que él diga. Porque no está correcto que le digan hoy, el pueblo dice no y mañana sencillo al revés. ¿Para qué me consultaron? Que el pueblo pierde la confianza, la esperanza y la fe en una consulta que se le hace a él. El fortalecimiento de una cultura democrática de los pueblos no está relacionado a si es una inversión o tiene un costo. Como dice nuestro panelista, es mucho más positivo, democrático y participativo tener y generar una cultura y una conciencia de derechos en una sociedad democrática
¿no?, que tener unos ciudadanos que nunca se empoderan de ese derecho y son objeto de manipulación. Eso sí es condenable y eso sí es lo que hay que resolver y superar. Hay otra pregunta, mire. La octava. La séptima. Las juezas del Tribunal Constitucional de la Corte Constitucional, bueno, que han determinado dos preguntas que tienen que ver con el tema de la consulta exactamente y 5 preguntas que tienen que ver con referéndum. De las 2 preguntas que hacen referencia a la consulta, ahí no hay ningún problema. O sea, el pueblo dice que se tiene que derogar la ley de plusvalías, que se la derogue y punto. 2, que la reducción del área de explotación petrolera de Yasuní se la reduce. Ahí no hay ningún problema. Vamos a las 5 que tienen que ver con el referéndum. Esas 5 pasan para decisión final de la Asamblea Nacional o se tiene que convocar a Asamblea Constituyente para que la reforme y que la introduzca ya reformada a la Constitución. ¿Cuáles las 5? Las 5 son, dice, primero, la muerte civil de funcionarios corruptos. 1. 2. La reelección indefinida. 3. El cese de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana. 4. La minería metálica. Y la quinta, la no prescripción de los delitos contra niños y adolescentes. Eso tiene que ver con referéndum y tiene que tocar ya reforma constitucional. Entonces la pregunta es para usted, doctor López. Por ejemplo, ¿eso va a la Asamblea para que mediante una mayoría de las 2/3 partes reforma la Constitución o tienes que ir a una Asamblea Constituyente? Ahora vamos por partes. La pregunta es que está diciéndose al pueblo que conteste: ¿se acepta la prescripción de los delitos de...? De los delitos contra niños y adolescentes. Aquí hay una equivocación de carácter jurídico. Le leo la pregunta. Correcto. Exactamente, dice la pregunta. ¿Usted está de acuerdo con enmendar la Constitución de la República para que nunca prescriban los delitos sexuales en contra de niñas, niños y adolescentes? No prescriben los delitos. Hay una equivocación en la pregunta. Caray. Lo que prescribe es el ejercicio de la acción penal y la pena, pero el delito no prescribe. Está tipificado. La pregunta está orientada a si debe prescribir el delito. Yo aclaro jurídicamente que no hay prescripción de delito. Prescribe ¿qué? El ejercicio de la acción penal y el delito. Está mal redactada la pregunta. Mal concebido en esa palabra. Y la puede corregir, doctor. En el caso de que suceda eso, la Corte quiero la puede contestar corregir. el El tiempo tribunal se lo nos puede va. corregir, doctor. El pueblo dice, ya el pueblo acepta que prescriba. Eso tiene que ir ¿a qué? Al cambio que tiene que hacerse en las leyes. Claro. El delito tal no va a prescribir, no es que la acción para el delito tal no va a prescribir, ni la pena tampoco. Eso lo tiene que resolver el pueblo votando que sí, para que vaya a dónde, al cambio jurídico que debe hacerse legal o constitucional. Ya. Absuelta esa pregunta. ¿Y las 4 restantes? El mismo procedimiento. A ver, léeme la otra. Dice los temas sobre la muerte civil de funcionarios corruptos. Este tiene que ver con el tema número 12. Muerte civil. Dice, ¿usted está de acuerdo en que se enmiende la Constitución para que sancione a toda persona condenada por actos de corrupción con su inhabilidad para participar en la vida política del país y con la pérdida de sus bienes? O sea, la muerte civil. Sí. Si el pueblo dice que sí, habría que ver qué artículo hay que reformar. Si por ahí está ya explicado eso. Claro. Si está explicado en algún medio de comunicación, lo han explicado. Y en el anexo que mandó el presidente también. Sí, también lo han explicado. La verdad es que estamos... Eso demanda una reforma a ese artículo de la ley o ley que tiene que hacer la Asamblea. El artículo... Es Pero la tiene que pregunta respetar 2, la voluntad popular. La pregunta 2, sí. Ahí hay una referencia que hacen los medios respecto a qué pregunta es y en qué medida reforma, qué artículo, si es de la ley o de la Constitución. Muy bien. Doctor, ha habido un esclarecimiento de... Queda en el aire mucha duda. Sí, no, queda no duda. duda. Cosas para aclarar. Esclarecimiento. No es que hay duda. Hay duda, hay No hay esclarecimiento. duda. Y hay que orientar Para mejor a la comprensión. ciudadanía Sí. para que no se deje llevar por gente que van a querer encontrar acá la Claro. 5 patas al gato para desorientar la voluntad popular. Muy bien, gracias a nuestro panelista por estar con nosotros. Gracias a ustedes por vuestra sintonía, a nuestros compañeros en panel, muchísimas gracias. Lo que continúa en nuestra programación habitual es Fernando Aguayo.